La inteligencia artificial no solo está cambiando el trabajo, está empezando a decidir quién lo consigue, quién lo pierde y bajo qué condiciones. Y lo más inquietante no es su precisión, sino su silencio. Porque cuando una IA toma una decisión, muchas veces no sabemos por qué ni quién debe responder por ella. Imagina que un algoritmo define tu futuro laboral en milisegundos. Sin contexto. Sin explicación. Sin rostro. ¿Estamos construyendo sistemas eficientes o sistemas justos? Si quieres entender hacia dónde nos está llevando realmente la automatización, qué riesgos esconde y cómo podemos influir en su rumbo antes de que sea demasiado tarde, suscríbete gratuitamente. Porque este no es solo el futuro de la tecnología, es el futuro de todos nosotros. La inteligencia artificial hereda nuestros datos, nuestras prioridades y, en ocasiones, nuestros prejuicios. Es como un espejo pulido con matemática, refleja lo que somos, pero con una precisión que puede amplificar tanto nuestras virtudes como nuestras fallas. Por eso, cuando hablamos de IA en el trabajo, no basta con preguntar qué puede hacer. La pregunta más importante es, ¿qué debería hacer y bajo qué condiciones? La ética entra en escena justo ahí, en ese espacio donde la capacidad técnica se encuentra con la responsabilidad humana. Durante mucho tiempo, las decisiones en el ámbito laboral fueron tomadas por personas. Gerentes que evaluaban candidatos, médicos que decidían tratamientos, analistas que aprobaban créditos. Estas decisiones nunca fueron perfectas, pero tenían algo en común, podían ser cuestionadas, explicadas, discutidas. Con la llegada de la inteligencia artificial, muchas de estas decisiones comienzan a ser mediadas o incluso tomadas por sistemas automatizados. Algoritmos que seleccionan currículums, que determinan niveles de riesgo, que recomiendan acciones. Esto introduce un cambio fundamental. La decisión ya no siempre tiene un rostro visible. Y cuando una decisión no tiene rostro, surge una inquietud inevitable: ¿quién es responsable? Imagina que un sistema de IA rechaza automáticamente a un candidato para un empleo. O que niega un crédito. O que prioriza a un paciente sobre otro en un contexto de recursos limitados. ¿Dónde recae la responsabilidad? ¿En el programador? ¿En la empresa que implementa el sistema? ¿En el algoritmo mismo? La respuesta no es sencilla, pero una cosa es clara: la responsabilidad no desaparece. Se redistribuye. Este es uno de los grandes desafíos éticos de la automatización. A medida que delegamos decisiones en sistemas inteligentes, debemos asegurarnos de que exista claridad sobre quién responde por sus consecuencias. Otro aspecto central es el problema de los sesgos. La inteligencia artificial aprende de datos, y esos datos son el reflejo del mundo real. Si ese mundo contiene desigualdades, prejuicios o discriminaciones, existe el riesgo de que el sistema los reproduzca. Por ejemplo, si un algoritmo de selección de personal se entrena con datos históricos donde ciertos grupos han sido sistemáticamente subrepresentados, puede aprender a favorecer perfiles similares a los ya existentes. No porque quiera discriminar, sino porque identifica patrones en los datos. El problema es que esos patrones no son neutrales. Esto convierte a la ética en una cuestión técnica y social al mismo tiempo. No se trata solo de programar bien, sino de elegir qué datos utilizar, cómo interpretarlos y qué objetivos priorizar. Aquí aparece el concepto de transparencia. En muchos casos, los sistemas de inteligencia artificial funcionan como cajas negras, producen resultados, pero no siempre es fácil entender cómo llegaron a ellos. Esto plantea un dilema importante. Si no podemos explicar una decisión, ¿podemos confiar en ella? La transparencia no implica necesariamente que todos los usuarios comprendan los detalles técnicos de un algoritmo, pero sí que exista la posibilidad de auditarlo, de evaluarlo y de identificar posibles errores o sesgos. En el contexto laboral, esto es especialmente relevante. Las decisiones automatizadas pueden afectar directamente la vida de las personas, su empleo, sus ingresos, sus oportunidades. Por lo tanto, deben ser comprensibles y justificables.
Relacionado con esto está el principio de la explicabilidad. No basta con que un sistema funcione bien en términos estadísticos. Es necesario que sus decisiones puedan ser interpretadas en términos humanos. Un médico, por ejemplo, no solo necesita saber qué diagnóstico sugiere un sistema, sino por qué lo sugiere. Un gerente no solo necesita una recomendación, sino una justificación que le permita evaluarla. La explicabilidad es, en cierto modo, el puente entre la eficiencia de la máquina y la confianza humana. Otro elemento clave es la equidad. La automatización no debe beneficiar solo a unos pocos. Si la inteligencia artificial aumenta la productividad, surge la pregunta de cómo se distribuyen esos beneficios. ¿Se traducen en mejores condiciones laborales? ¿En mayor acceso a servicios? ¿O se concentran en determinados actores? La ética de la automatización no se limita al diseño de sistemas, sino que también incluye sus consecuencias económicas y sociales. Es una cuestión de justicia, no solo de funcionalidad. En este contexto, el papel de las empresas es fundamental. Son ellas quienes, en muchos casos, desarrollan e implementan sistemas de inteligencia artificial. Sus decisiones influyen en cómo se utilizan estas tecnologías y en quién se beneficia de ellas. La responsabilidad empresarial implica no solo buscar eficiencia, sino también considerar el impacto social de la automatización. Esto puede traducirse en prácticas como evaluación ética de algoritmos antes de su implementación, monitoreo continuo de posibles sesgos, capacitación de empleados para trabajar con nuevas tecnologías, transparencia en el uso de sistemas automatizados. Pero la responsabilidad no recae únicamente en las empresas. Los gobiernos también tienen un papel crucial. La regulación de la inteligencia artificial es un campo en desarrollo, pero cada vez más necesario. Las políticas públicas pueden establecer límites, definir estándares y proteger a los ciudadanos frente a posibles abusos. Esto incluye aspectos como la protección de datos, la no discriminación y el derecho a la explicación de decisiones automatizadas. Sin embargo, regular la IA no es una tarea sencilla. La tecnología avanza rápidamente, y las normativas suelen ir más lento. Existe un equilibrio delicado entre fomentar la innovación y garantizar la protección. Además, la ética de la inteligencia artificial no es universal en todos sus detalles. Diferentes sociedades pueden tener distintas prioridades, valores y enfoques. Esto añade una capa adicional de complejidad al debate. Más allá de las instituciones, también hay una dimensión individual. Los profesionales que trabajan con inteligencia artificial, desarrolladores, analistas, diseñadores, toman decisiones que tienen implicaciones éticas, incluso cuando no son plenamente conscientes de ello. Elegir un conjunto de datos, definir un objetivo, ajustar un modelo, cada una de estas acciones puede influir en el comportamiento del sistema. Por eso, la formación en ética tecnológica se vuelve cada vez más importante. No se trata de convertir a todos en filósofos, sino de incorporar una conciencia crítica en el desarrollo y uso de la tecnología. En el fondo, la ética en la automatización nos obliga a enfrentar una verdad incómoda pero necesaria: la tecnología no es neutral. Está impregnada de las decisiones humanas que la crean. Esto no es necesariamente negativo. Significa que tenemos la capacidad de influir en su dirección. Podemos diseñar sistemas más justos, más transparentes, más responsables. Pero para hacerlo, necesitamos reconocer que la ética no es un añadido opcional, sino una parte central del proceso. En el mundo laboral, donde las decisiones tienen consecuencias directas sobre las personas, esta responsabilidad se vuelve aún más evidente. La inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para mejorar la eficiencia, ampliar oportunidades y resolver problemas complejos. Pero sin un marco ético sólido, también puede generar exclusión, opacidad y desigualdad. Por eso, la pregunta no es solo cómo automatizar, sino cómo hacerlo de manera responsable. Es como construir una ciudad. No basta con que los edificios sean altos y funcionales.
También deben ser habitables, accesibles y justos para quienes viven en ellos. La automatización, en este sentido, no es solo un proceso técnico, sino un proyecto social. Y en ese proyecto, la ética no es un límite, es la brújula. Gracias por haber llegado hasta aquí y compartir este tiempo con nosotros. Si este contenido te hizo pensar, cuestionar o ver la inteligencia artificial desde otra perspectiva, te invito a suscribirte gratuitamente al canal y formar parte de esta comunidad que explora el futuro con mirada crítica. Y si quieres seguir profundizando, no te pierdas los videos recomendados que aparecen en pantalla.